Un día después de mudarnos al nuevo apartamento en el centro histórico de la ciudad, el antiguo propietario Martín Ochoa me llamó a las 11 de la mañana con voz temblorosa y urgente. «Señor Sebastián, olvidé apagar una cámara oculta que tenía instalada en el apartamento. Vi lo que su esposa hizo ayer mientras usted estaba en el trabajo. Necesito que venga a mi oficina ahora. Solo usted. No le diga a su esposa. Es importante». Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con el teléfono en la mano y un nudo en el estómago que no había sentido en décadas. Cuando llegué a su oficina una hora después, Martín giró su laptop hacia mí con manos temblorosas y presionó play en un video de vigilancia. Lo que vi en esa pantalla, mi esposa Elena, la mujer con quien había compartido 38 años de matrimonio, moviendo muebles en nuestra nueva sala, como si estuviera buscando algo con desesperación, y luego, cuando encontró lo que buscaba, presionando una sección de la pared que se abrió revelando un compartimento secreto del que sacó una caja metálica que nunca había visto. Me horrorizó de una manera que no podía expresar con palabras. Me llamo Sebastián Montes. Tengo 64 años, cabello gris que alguna vez fue castaño oscuro, manos que todavía recuerdan el peso de los compases y reglas de dibujo de mis 40 años como arquitecto, y un corazón que hasta ese momento en la oficina de Martín Ochoa había creído conocer completamente a la mujer que dormía a mi lado cada noche. Elena y yo nos conocimos cuando yo tenía 26 y ella 24, en una cafetería cerca del hospital donde ella trabajaba como enfermera. Me enamoré de su sonrisa tímida, de cómo sus ojos verdes se iluminaban cuando hablaba de ayudar a pacientes, de la forma en que parecía llevar una tristeza antigua que nunca me explicó completamente, pero que me hizo querer protegerla para siempre. Nos casamos 6 meses después de conocernos, rápido para los estándares de entonces, pero cuando sabes, sabes, y construimos una vida que pensé era sólida. No tuvimos hijos, algo que Elena decía que era por problemas médicos que prefería no discutir, y yo nunca presioné porque la amaba lo suficiente para que eso no importara. Trabajé durante 4 décadas diseñando edificios por toda la ciudad, jubilándome hace 2 años con una pensión cómoda. Elena dejó de trabajar como enfermera hace 20 años, diciendo que el estrés del hospital era demasiado, y desde entonces se había dedicado a la casa, al voluntariado en la biblioteca local, a una vida tranquila que nunca me dio razón para sospechar nada. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. El apartamento que acabábamos de comprar era un lugar especial. Estaba en un edificio Art Deco de los años 1940, tercer piso, con techos altos y ventanas que daban a una plaza arbolada. Martín Ochoa nos lo había vendido a un precio sorprendentemente bajo, casi la mitad del valor de mercado, explicando que quería una venta rápida después de la muerte de su hermano, el antiguo propietario. Mi hermano Rodrigo murió hace 6 meses, nos había dicho durante la primera visita, sus ojos evitando los nuestros. No tengo conexión emocional con este lugar, solo quiero que alguien lo aprecie. Elena se había enamorado del apartamento instantáneamente. Insistió en que lo compráramos incluso cuando yo señalé que era demasiado grande para solo 2 personas. «Es perfecto», había dicho con una intensidad que raramente mostraba. «Este es el lugar correcto, lo siento». Ahora sentado en la oficina de Martín, viendo el video de mi esposa en ese apartamento perfecto, entendía que su insistencia no había sido sobre los techos altos o las ventanas hermosas. En el video, Elena entraba al apartamento alrededor de las 2 de la tarde. Yo había salido a almorzar con un ex colega y no regresaría hasta las 6. Ella miraba alrededor nerviosamente, como si se asegurara de estar sola, y luego comenzaba a mover muebles en la sala. El sofá, la mesa de café, todo lo empujaba hacia un lado con una fuerza sorprendente para una mujer de 62 años. Y entonces se arrodillaba frente a una sección de la pared que parecía completamente normal. Sus dedos presionaban ciertos puntos en el panel de madera, un patrón específico, como si conociera un código, y una sección de aproximadamente medio metro cuadrado se deslizaba hacia adentro
y luego hacia un lado. Un compartimento secreto. Dentro había una caja metálica, del tipo que se usa para documentos importantes o dinero. Elena sacaba la caja con manos temblorosas. La abría con una llave que sacó de su bolso. Una llave que obviamente había traído consigo, lo que significaba que sabía exactamente qué estaba buscando, y revisaba el contenido. No podía ver claramente qué había dentro desde el ángulo de la cámara, pero vi papeles, algo que parecían fotografías, y lo que podría haber sido fajos de billetes. Ella se quedaba ahí por casi 20 minutos, leyendo documentos, llorando silenciosamente. En un momento, sacaba su teléfono y tomaba fotografías de algunos papeles. Luego, con cuidado, volvía a meter todo en la caja, la colocaba de regreso en el compartimento, cerraba el panel secreto y movía todos los muebles de vuelta a sus posiciones originales. Para cuando yo llegaba a casa esa noche, no había señal de que algo inusual hubiera ocurrido. Elena me saludaba con un beso, me preguntaba sobre mi almuerzo, preparaba la cena como siempre. Actuaba completamente normal, excepto que ahora, viendo este video, podía ver que sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. En ese momento le había preguntado si se sentía bien y ella había dicho que solo tenía alergias por el polvo de la mudanza. Había mentido, directamente a mi cara. ¿Qué hay en esa caja?, pregunté a Martín, mi voz sonando extraña incluso para mí. Martín se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados nerviosamente. No lo sé con certeza. Ese compartimento, mi hermano Rodrigo lo instaló hace años. Yo no sabía que existía hasta que mandé a instalar las cámaras de seguridad después de su muerte. Estaba preocupado por robos mientras el apartamento estaba vacío. ¿Por qué me muestras esto? ¿Por qué no simplemente quitar la cámara como dijiste que olvidaste hacer? Martín me miró directamente por primera vez, porque reconocí a su esposa. En fotos viejas de mi hermano, fotos de hace décadas. Señor Sebastián, creo que su esposa y mi hermano se conocían, mucho antes de que usted la conociera, y creo que lo que está en esa caja tiene que ver con esa historia. El mundo se inclinaba debajo de mí. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que su esposa no compró este apartamento por casualidad. Sabía exactamente qué apartamento era. Sabía sobre el compartimento secreto. Vino aquí buscando algo específico. Hizo una pausa. Señor Sebastián, ¿su esposa alguna vez mencionó conocer a alguien llamado Rodrigo Ochoa? Busqué en mi memoria. 38 años de conversaciones, de noches hablando sobre nuestros días, nuestros pasados, nuestros sueños. Elena había sido siempre vaga sobre su vida antes de conocerme. Decía que su familia estaba muerta, que había crecido en orfanatos, que su pasado era doloroso y prefería no hablar de él. Yo había respetado eso. Ahora me preguntaba qué más había respetado, que en realidad era simplemente ignorancia voluntaria. No, respondí finalmente. Nunca mencionó ese nombre. Pues debería preguntárselo. Martín sacó una carpeta de su escritorio, porque encontré esto entre las cosas de mi hermano después de su muerte. Abrió la carpeta. Dentro había fotografías. La primera mostraba a un hombre joven, tal vez de 30 años, guapo, bien vestido, con el brazo alrededor de una mujer joven. Una mujer que reconocí instantáneamente, a pesar de que la foto tenía décadas de antigüedad. Era Elena, mi Elena, pero una Elena que nunca había visto, sonriendo con una felicidad radiante, su cabeza recostada en el hombro del hombre, sus ojos brillando con algo que parecía amor profundo. Y en su mano izquierda, claramente visible en la fotografía, había un anillo de compromiso. Las fotografías se esparcían sobre el escritorio de Martín como acusaciones silenciosas. Había docenas de ellas. Elena y Rodrigo en restaurantes elegantes en la playa, en lo que parecía ser un viaje a Europa. En todas, ella lucía feliz de una manera que nunca había visto en nuestros 38 años juntos. No la felicidad tranquila de nuestra vida matrimonial, sino algo más intenso, más salvaje, más joven. ¿Cuándo fueron tomadas estas fotos? Mi voz salió ronca. Según las fechas en el reverso, entre 1982 y 1984, hace 40 años. Martín volteó una fotografía. En la parte de atrás, con tinta desvanecida, decía: Rodrigo y mi amor, Acapulco, marzo 1983. Hice cálculos rápidos.
En 1983, Elena tenía 22 años. Yo la conocí en 1986, cuando tenía 25. Eso significaba que esta relación con Rodrigo había terminado 2 o 3 años antes de que nos conociéramos. ¿Por qué nunca lo mencionó? ¿Por qué inventó la historia de los orfanatos y la familia muerta cuando claramente había tenido una vida completamente diferente? ¿Qué más encontraste?, pregunté. Martín sacó más documentos. Recibos de un apartamento que Rodrigo rentaba en 1983, a nombre de Elena Ruiz. Hizo una pausa. Ruiz era su apellido de soltera, ¿verdad? Asentí, incapaz de hablar. También encontré esto. Me pasó un documento legal amarillento. Era un contrato de arrendamiento. El apartamento rentado estaba en este mismo edificio. De hecho, era este mismo apartamento. Elena vivió aquí, susurré. Vivió aquí con Rodrigo hace 40 años. Parece que sí. Y señor Sebastián, hay algo más que necesita saber sobre mi hermano. Martín respiró profundamente. Rodrigo no era un hombre común. Era empresario, sí, pero también estaba casado. Tenía esposa e hijos cuando estaba con Elena. La traición se sentía en capas. Elena había sido la otra mujer. Y luego, años después, se había casado conmigo sin mencionar nada de esto. ¿Por qué? ¿Qué había en esa caja que justificaba guardar estos secretos durante 4 décadas? ¿Cómo murió tu hermano?, pregunté. Oficialmente, ataque cardíaco. Tenía 72 años, problemas de salud. Pero antes de morir, Rodrigo había estado actuando extraño, llamándome tarde por las noches, diciendo que necesitaba arreglar cosas del pasado, que había cometido errores terribles. Pensé que era la edad, tal vez demencia temprana, pero ahora me pregunto, ¿te preguntaste qué? Si estaba tratando de contactar a Elena, de hacer las paces con lo que sea que pasó entre ellos. Salí de la oficina de Martín con la cabeza dando vueltas. Conduje a casa, a nuestro nuevo apartamento que ahora parecía contaminado con secretos, sin recordar realmente el camino. Elena estaba en la cocina cuando entré, preparando café, tarareando suavemente. «Llegas temprano», dijo con una sonrisa. «¿Cómo estuvo tu reunión con el contador?» Otra mentira. Le había dicho que iba a reunirme con un contador sobre asuntos de jubilación. En cambio, había estado viendo evidencia de que mi matrimonio estaba construido sobre engaños. «Elena», dije tratando de mantener mi voz calmada, «necesitamos hablar». Algo en mi tono la alertó. Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasa? ¿Alguna vez has estado en este apartamento antes?» «Antes de que lo compráramos». Vi el pánico cruzar por su rostro. Apenas un segundo, antes de que su expresión se volviera neutra. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque Martín Ochoa me mostró algo hoy. Fotografías. De ti y su hermano Rodrigo. De ti viviendo en este apartamento hace 40 años. Elena se puso pálida. La taza de café que sostenía comenzó a temblar en su mano. Sebastián, ¿Quién era Rodrigo Ochoa para ti? Era alguien que conocí hace mucho tiempo. Antes de ti. No tiene importancia ahora. ¿No tiene importancia? Nos mudamos al apartamento donde viviste con otro hombre. Un hombre que aparentemente significó lo suficiente para que guardaras su secreto durante nuestro matrimonio completo. Y ayer, mientras yo estaba fuera, abriste un compartimento secreto y sacaste una caja. ¿Qué hay en esa caja, Elena? Sus ojos se agrandaron. ¿Cómo sabes sobre cámaras de seguridad? Martín las instaló después de la muerte de Rodrigo. Te vio todo. Elena dejó caer la taza. Se estrelló contra el suelo, esparciendo café y cerámica. Pero ella no se movió para limpiarlo. Solo se quedó ahí, mirándome con una expresión que nunca había visto. Terror mezclado con algo que podría ser alivio. «Sebastián», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Hay cosas sobre mi pasado que nunca te conté. Cosas que pensé que estaban enterradas para siempre. Pero cuando Rodrigo murió, supe que tenía que volver aquí. Tenía que recuperar algo que dejé hace 40 años. ¿Qué dejaste? La verdad sobre quién soy realmente, y sobre algo que hice que ha perseguido cada día de mi vida desde entonces». Elena se dejó caer en una silla de la cocina, su rostro entre las manos. El café derramado formaba un charco oscuro a sus pies, pero ninguno de los dos se movió para limpiarlo. El silencio entre nosotros era denso,
cargado de 38 años de una intimidad que ahora parecía construida sobre arena movediza. «No puedo hacer esto aquí», dijo finalmente, levantando la vista. «Si vas a saber la verdad, tiene que ser completa, y para eso necesito mostrarte lo que hay en esa caja». 10 minutos después, estábamos en la sala. Elena movió el sofá exactamente como había hecho en el video, sus movimientos mecánicos, practicados. Presionó los puntos específicos en el panel de madera, arriba a la izquierda, centro, abajo a la derecha, y el compartimento se abrió con un clic suave. La caja metálica estaba ahí, esperando como un testigo silencioso de secretos antiguos. Elena la sacó con reverencia, como si contuviera algo sagrado o terrible, tal vez ambas cosas. «Antes de abrirla», dijo, sus manos temblando sobre la tapa, «necesitas entender algo. Cuando te conocí, Sebastián, yo era una persona rota. Rodrigo me había destruido de maneras que no creía posibles. Tú me salvaste sin saber que necesitaba ser salvada. Te amé, te amo, con cada parte de mí que todavía era capaz de amar. Pero había partes de mi pasado que eran demasiado dolorosas, demasiado vergonzosas para compartir. Elena, solo muéstrame qué hay en la maldita caja». Ella abrió la tapa. Dentro, tal como había visto en el video, había documentos, fotografías y efectivo. Pero ahora podía ver los detalles. Las fotografías mostraban a Elena embarazada, muy embarazada. «Dios mío», susurré, «estuviste embarazada». «De 7 meses en esa foto», dijo Elena, su voz plana. «Rodrigo y yo estuvimos juntos durante 2 años. Yo tenía 22 cuando nos conocimos. Él tenía 35, casado con 2 hijos. Me dijo que su matrimonio era una farsa, que se divorciaría. Las mentiras clásicas que los hombres casados dicen. ¿Y quedaste embarazada?» «Sí». Cuando se lo dije, todo cambió. Ya no era su amor secreto. Era un problema que necesitaba ser eliminado. Me ofreció dinero para un aborto. Cuando me negué, me ofreció más dinero para desaparecer, para irme de la ciudad, tener al bebé en silencio y darlo en adopción. Mi mente luchaba por procesar esto. «¿Tuviste un bebé? Elena, me dijiste que no podías tener hijos por problemas médicos». Mentí. Después de dar a luz, después de entregar a mi hijo, no pude soportar la idea de tener otro. Cada niño que veía me recordaba lo que había perdido. Así que te dije que era imposible, y tú lo aceptaste sin cuestionar porque eres bueno, demasiado bueno para alguien como yo. Ella sacó un documento de la caja. Era un certificado de nacimiento. Gabriel Rodrigo Ruiz, nacido el 15 de marzo de 1986, madre, Elena Ruiz. Padre, desconocido. Hice cálculos. Nos conocimos en junio de 1986, 3 meses después de que nacieras. Sí, había dado a mi hijo en adopción, tomado el dinero de Rodrigo, y estaba tratando de reconstruir mi vida. Estaba trabajando doble turno en el hospital, tratando de no pensar, de no sentir, y entonces apareciste tú, amable, estable, seguro, todo lo opuesto a Rodrigo. Te aferré como un salvavidas. ¿Y nunca pensaste en decirme? Todos los días. Pero mientras más tiempo pasaba, más imposible se volvía. ¿Cómo le dices a tu esposo de 10 años que tuviste un hijo secreto? ¿De 20 años? ¿De 30? Cada aniversario hacía la verdad más difícil de decir. Miré los otros documentos en la caja. Había registros de adopción, recibos del dinero que Rodrigo había pagado, 50,000 pesos, una fortuna en 1986 y algo más, una carta, escrita en papel grueso, con la letra elegante de Rodrigo. «¿Qué es esto?», pregunté tomando la carta. «Léela», dijo Elena. «Es por eso que volví, por eso que necesitaba esta caja». Desdoblé el papel. La carta estaba fechada 3 meses antes de la muerte de Rodrigo. «Mi querida Elena», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el valor de regresar. He mantenido este apartamento todos estos años esperando. Sé que no merezco tu perdón por lo que hice, por cómo te traté, por hacerte elegir entre tu hijo y tu futuro. Pero hay algo que debes saber. Gabriel, nuestro hijo, merece conocer la verdad. Y yo he estado siguiendo su vida. Necesito que vengas. Necesito darte información sobre dónde está, quién es. Merece tener una madre.
Y tú mereces conocerlo antes de que sea demasiado tarde. Para ambos. Rodrigo. La carta se deslizó de mis dedos y cayó sobre la alfombra. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. El reloj de pared marcaba cada segundo con un tic-tac que sonaba ensordecedor en el silencio denso de la sala. Elena lloraba silenciosamente, sus hombros temblando, mientras yo trataba de procesar que mi esposa había tenido un hijo que ahora tendría 38 años, y que el hombre con quien lo tuvo había estado rastreando a ese hijo durante décadas. Rodrigo murió antes de que pudieras verlo, dije finalmente, más una afirmación que una pregunta. Sí, cuando leí su obituario en el periódico hace 6 meses, algo se rompió dentro de mí. Durante 40 años había empujado todo esto al fondo de mi mente, pero saber que Rodrigo había encontrado a Gabriel, que sabía dónde estaba, quién era, no podía dejarlo ir. Tenía que venir aquí. Tenía que encontrar esa información. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué toda esta secreto? Elena me miró con ojos rojos e hinchados. Porque tenía miedo. Miedo de que me dejaras. Miedo de que me odiaras por todas las mentiras. Y sobre todo, miedo de enfrentar lo que hice hace tantos años. Entregar a mi bebé porque un hombre casado me pagó para desaparecer. Me puse de pie y comencé a caminar de un lado a otro. 40 años como arquitecto me habían enseñado a resolver problemas, a ver estructuras completas desde fragmentos. Pero esto era un laberinto emocional que no sabía cómo navegar. ¿Qué más hay en esa caja?, pregunté. Dijiste que Rodrigo tenía información sobre Gabriel. ¿La encontraste? Elena asintió y sacó una carpeta manila gruesa. Dentro había documentos, fotografías recientes, recortes de periódico. En la primera foto había un hombre de unos 30 y tantos años, alto, de cabello oscuro, sonriendo en lo que parecía ser una ceremonia de graduación. Gabriel Mendoza, dijo Elena, su voz quebrándose al pronunciar el nombre. Adoptado por la familia Mendoza cuando tenía 3 días de vida. Creció en Guadalajara, se graduó de medicina en la UNAM. Ahora es cardiólogo en el Hospital General. Está casado, tiene 2 hijos. La miraba hablar sobre este extraño como si lo conociera, y supongo que en cierto sentido lo hacía. Había llevado a este hombre dentro de ella durante 9 meses. Lo había dado a luz, lo había entregado, y había pasado 38 años preguntándose qué había sido de él. ¿Sabías todo esto antes de abrir la caja? No, solo sabía que Rodrigo tenía información. Cuando abrí la caja ese día que tú estabas fuera, fue la primera vez que vi su rostro desde que era un bebé. Lágrimas frescas corrieron por sus mejillas. Se parece a Rodrigo. Tiene sus ojos, su sonrisa, pero también tiene mi nariz, mi cabello. Tomé la carpeta y revisé los documentos. Rodrigo había sido meticuloso. Había contratado investigadores privados que rastrearon a Gabriel durante años. Tenía informes de cada hito importante. Su primer día de escuela, su graduación de preparatoria, su entrada a la universidad, su boda, el nacimiento de sus hijos. Rodrigo había observado la vida de su hijo desde las sombras, nunca acercándose, nunca revelándose. Y entonces vi algo que me heló la sangre, un documento legal fechado 1 mes antes de la muerte de Rodrigo, un testamento. Elena, dije lentamente, ¿leíste el testamento de Rodrigo? Ella negó con la cabeza. Había tantos documentos, tomé fotos de la mayoría para revisarlos después, pero no tuve tiempo de leer todo ahí mismo. Pues deberías leer esto. Le pasé el documento. Vi su expresión cambiar mientras leía, de confusión a shock a incredulidad. En el testamento, Rodrigo dejaba una porción significativa de su patrimonio, aproximadamente 10 millones de pesos, a Gabriel Rodrigo Ruiz, hijo biológico nacido el 15 de marzo de 1986, de madre Elena Ruiz. Pero había una condición. La herencia solo podía ser reclamada si Elena confirmaba la paternidad mediante pruebas de ADN y si Gabriel aceptaba públicamente a Rodrigo como su padre biológico. «Dios mío», susurró Elena. Rodrigo quería que Gabriel supiera, quería forzarme a revelarlo todo. «Oh», dije, una sospecha formándose en mi mente. Alguien más quería asegurarse de que Gabriel nunca reclamara esa herencia. «¿Qué quieres decir?» Rodrigo tenía una familia legítima, ¿verdad?
esposa, hijos, ¿crees que estarían felices de compartir una herencia millonaria con un hijo bastardo que apareció de la nada? Elena palideció. No había pensado en eso. Pues deberías, porque Martín Ochoa, el hombre que nos vendió este apartamento a precio de ganga, el hombre que casualmente olvidó apagar una cámara de seguridad, el hombre que me mostró fotos tuyas con Rodrigo, es el hermano de Rodrigo. Y apuesto a que no está muy feliz con la idea de que un sobrino desconocido reclame 10 millones de pesos. Sonó el timbre del apartamento, haciéndonos saltar a ambos. Elena y yo nos miramos con alarma. No esperábamos a nadie. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Del otro lado estaba Martín Ochoa, pero no estaba solo. Había otro hombre con él, más joven, tal vez de 40 años, vestido con traje caro y expresión seria. Abrí la puerta lentamente. ¿Martín? Señor Sebastián, dijo Martín, su voz formal, diferente al tono casi amigable que había usado en su oficina. Lamento la intrusión. Este es mi sobrino, Ricardo Ochoa, hijo de Rodrigo. Necesitamos hablar con usted y su esposa sobre un asunto muy delicado. Ricardo me extendió la mano. Señor Montes, entiendo que mi tío Martín le mostró algunas cosas esta mañana, cosas sobre el pasado de su esposa con mi padre, y sospecho que ahora saben sobre el testamento. ¿Cómo sabes que sabemos sobre el testamento? Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Porque las cámaras de seguridad no solo graban video, señor Montes, también graban audio, y hemos estado monitoreando este apartamento desde que ustedes se mudaron. Sabemos exactamente qué hay en esa caja, y sabemos que su esposa está planeando contactar a Gabriel Mendoza. Elena apareció detrás de mí, su rostro pálido. ¿Quién eres tú para decirnos qué podemos o no hacer? Soy el hijo legítimo de Rodrigo Ochoa, y no voy a permitir que una aventura de hace 40 años destruya el legado de mi padre y robe la herencia que le pertenece a su verdadera familia. Ricardo Ochoa entró al apartamento sin esperar invitación, su mirada escaneando el lugar como si estuviera evaluando propiedades. Martín lo siguió, cerrando la puerta detrás de ellos con un clic que sonó definitivo, casi amenazante. «No pueden entrar así a nuestra casa», protesté, poniéndome entre ellos y Elena. «¿Su casa?» Ricardo se rió sin humor. «Este apartamento perteneció a mi familia durante 50 años. Mi padre lo compró. Mi tío se los vendió bajo instrucciones específicas mías. ¿Realmente creen que fue coincidencia?» Elena dio un paso adelante, su voz temblando pero firme. «¿Qué quieres decir con instrucciones tuyas?» Ricardo se sentó en nuestro sofá sin ser invitado. Cuando mi padre murió, encontramos su testamento, la sorpresa del hijo secreto, la herencia millonaria para un extraño. Naturalmente investigamos. Descubrimos quién era usted, señora Montes, dónde vivía, y cuando vimos que estaban buscando un apartamento más grande, bueno, Martín les hizo una oferta que no podían rechazar. «Nos tendieron una trampa», dije, la realización cayendo sobre mí como agua helada. «Les dimos una oportunidad», corrigió Ricardo. «Sabíamos que eventualmente vendría a buscar la caja. Las cámaras nos confirmarían sus intenciones, y ahora tenemos evidencia de que está planeando contactar a Gabriel Mendoza para reclamar una herencia que no le pertenece». «Esa herencia le pertenece a mi hijo», dijo Elena, su voz elevándose. «Rodrigo lo reconoció en su testamento. Un testamento que estamos impugnando. Nuestros abogados argumentarán que mi padre no estaba en su sano juicio cuando lo redactó, que usted lo manipuló en sus últimos días. Nunca hablé con Rodrigo después de 1985. No lo vi ni una vez en 40 años. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Eso es lo que usted dice, respondió Ricardo fríamente. Pero ¿quién nos creerá? Una enfermera que tuvo una aventura con un hombre casado, quedó embarazada, tomó dinero para desaparecer, y 40 años después aparece reclamando millones. No se ve bien, señora Montes. ¿Qué quieren de nosotros?, pregunté, tratando de mantener la calma. Martín finalmente habló. «Queremos que Elena firme un documento renunciando a cualquier reclamo sobre la herencia de Rodrigo, y queremos que jure no contactar nunca a Gabriel Mendoza. Si acepta,
Les devolveremos el dinero del apartamento y todos seguiremos con nuestras vidas. ¿Y si no aceptamos? Ricardo sacó su teléfono y tocó la pantalla. Una grabación comenzó a reproducirse. La conversación que Elena y yo acabábamos de tener en esta misma sala, donde ella admitía haber mentido sobre poder tener hijos, sobre su pasado, sobre todo. «Tenemos horas de grabaciones», dijo Ricardo, «de ustedes discutiendo el testamento, planeando contactar a Gabriel. Si esto llega a los tribunales, destruiremos su credibilidad. Y no solo eso. Imaginen lo que pensará su hijo Gabriel cuando descubra que la madre biológica que lo abandonó ahora aparece buscando dinero». Elena se desmoronó, cayendo en una silla. «No es por el dinero. Solo quiero conocerlo. Solo quiero que sepa que existí, que lo amé aunque lo entregara». «Qué conmovedor», dijo Ricardo con sarcasmo. «Pero la respuesta es no. Gabriel Mendoza tiene una vida, familia. No necesita que una desconocida aparezca con historias sobre su padre biológico muerto. Gabriel tiene derecho a saber la verdad», dije firmemente. «Gabriel tiene derecho a vivir en paz», replicó Ricardo. «Ustedes firman la renuncia o hacemos pública cada mentira que Elena ha dicho en 40 años. Su esposo descubrirá que su matrimonio entero fue construido sobre engaños. Sus amigos, su familia, todos sabrán. ¿Realmente vale la pena por dinero que ni siquiera necesitan?» Miré a Elena, vi el dolor en sus ojos, la desesperación, y en ese momento tomé una decisión. «Fuera», dije con voz baja pero firme. «Salgan de nuestro apartamento ahora». Ricardo se puso de pie lentamente. «Está cometiendo un error, señor Montes». «No, el error fue creer que podían intimidarnos. Pueden tener grabaciones, pueden tener abogados, pero no pueden cambiar un hecho. Gabriel Mendoza es el hijo de Elena, y según el testamento de su padre, tiene derecho a saber eso. No vamos a firmar nada, y si intentan chantajearnos de nuevo, iré directamente a la policía». «La policía no puede hacer nada», dijo Martín. «No hemos hecho nada ilegal. Instalar cámaras ocultas en una propiedad que vendieron, grabar conversaciones privadas sin consentimiento. Estoy seguro de que eso viola algunas leyes. Ahora salgan». Los dos hombres se dirigieron a la puerta, pero Ricardo se volvió una última vez. «Esto no ha terminado, y cuando Gabriel sepa la verdad completa, cuando sepa que su madre biológica lo abandonó por dinero, no va a querer nada con ustedes». La puerta se cerró detrás de Ricardo y Martín, pero el veneno de sus palabras quedó flotando en el aire. Elena seguía sentada en la silla, temblando, con las manos cubriendo su rostro. Me acerqué y me arrodillé frente a ella, tomando sus manos entre las mías. «Elena», dije suavemente, «necesito que me digas algo con absoluta honestidad. ¿Quieres conocer a Gabriel porque es tu hijo o porque hay 10 millones de pesos en juego?» Ella levantó la vista, sus ojos verdes brillando con lágrimas y algo que parecía indignación. «¿Cómo puedes preguntarme eso? He vivido 40 años con un agujero en mi corazón. Cada cumpleaños, cada Navidad, me preguntaba dónde estaría, si estaría bien, si sería feliz. El dinero no significa nada comparado con la posibilidad de verlo, aunque sea una vez. Entonces lo haremos. Encontraremos a Gabriel y le diremos la verdad. Sebastián, si hacemos eso, Ricardo cumplirá sus amenazas, destruirá mi reputación, hará que todo parezca una estafa por dinero. Que lo intente. Pero primero necesito saber todo, absolutamente todo sobre Rodrigo, sobre Gabriel, sobre por qué realmente dejaste la enfermería hace 20 años. Elena respiró profundamente. Dejé la enfermería porque un día, hace 20 años, vi a un niño en el hospital. Tenía 14 años, había tenido un accidente. Y Sebastián, cuando lo vi, era como mirar un fantasma. Tenía la edad que Gabriel habría tenido. Se parecía a cómo imaginaba que se vería mi hijo. Me quebré completamente. No pude volver a trabajar después de eso. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque significaría admitir todo lo demás. Y tenía tanto miedo de perderte. Eres lo único bueno que salió de esos años oscuros. Pasé la siguiente hora revisando toda la información en la caja. Rodrigo había sido increíblemente exhaustivo. Tenía no solo datos sobre Gabriel, sino también copias de registros médicos, reportes escolares, incluso fotografías de eventos familiares tomadas desde lejos. Era obsesivo y triste a la vez,
un padre observando la vida de su hijo sin poder ser parte de ella. «Hay algo más aquí», dije, sacando un sobre sellado del fondo de la caja. «Está dirigido a Gabriel». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Crees que deberíamos abrirlo?» «No, es para él». Pero esto confirma que Rodrigo quería que Gabriel supiera la verdad. Escribió esta carta esperando que algún día se la entregaras. «¿Y ahora qué hacemos?» «Ahora», dije, sacando mi teléfono, «llamamos a alguien que puede ayudarnos a navegar esto legalmente. Mi sobrina Adriana es abogada especializada en derecho familiar. Si alguien puede protegernos de Ricardo y asegurarse de que Gabriel reciba lo que le corresponde, es ella». Adriana llegó 2 horas después. A sus 35 años, era una de las abogadas más respetadas en la ciudad. Cuando le explicamos la situación, las grabaciones ilegales, las amenazas de Ricardo, el testamento disputado, sus ojos se iluminaron con la determinación que reconocí de su padre, mi hermano fallecido. «Ricardo Ochoa se está jugando un juego peligroso», dijo después de revisar todos los documentos. «Instalar cámaras sin su consentimiento es ilegal. Las grabaciones no serían admisibles en corte. Y amenazarlos con difamación para prevenir que ejecuten un testamento legítimo podría constituir extorsión». «¿Entonces podemos detenerlos?», preguntó Elena con esperanza. «Podemos. Pero tía Elena, necesito preguntarte algo importante. ¿Estás preparada para conocer a Gabriel? Porque una vez que abramos esta puerta no hay vuelta atrás. Su vida cambiará, la tuya cambiará, y no sabemos cómo reaccionará. Necesito intentarlo. Aunque me rechace, aunque me odie, necesita saber que no lo abandoné porque no lo amaba. Que cada día desde entonces he pensado en él. Está bien. Entonces aquí está mi plan». Adriana abrió su laptop. «Primero, presentamos una denuncia contra Ricardo y Martín por las grabaciones ilegales. Eso les quitará su munición. Segundo, contactamos a Gabriel directamente, pero lo hacemos correctamente. Le enviamos una carta formal explicando la situación, incluyendo la carta de Rodrigo. Le damos la opción de responder o no». «¿Y el testamento?», pregunté. «El testamento es válido. Rodrigo estaba en pleno uso de sus facultades cuando lo redactó. Tengo contactos que pueden testificar sobre su estado mental. Ricardo puede impugnarlo, pero perderá». Elena tomó mi mano. «¿Estás seguro de esto, Sebastián? Una vez que empecemos, nuestra vida nunca volverá a ser la misma». Miré a la mujer con quien había compartido 38 años. Había mentido, sí. Había guardado secretos devastadores, pero también había sido mi compañera, mi apoyo, mi amor, y ahora necesitaba que yo fuera el suyo. «Estoy seguro, Gabriel merece conocer su historia, y tú mereces la oportunidad de ser su madre, aunque sea 40 años tarde». Adriana comenzó a teclear. «Bien, daré inicio a los procedimientos legales mañana. Mientras tanto, necesito que escriban una carta para Gabriel. Cuéntenle la historia completa. Sean honestos sobre todo. Las mentiras solo empeorarán las cosas». Esa noche, Elena y yo nos sentamos juntos y escribimos la carta más difícil de nuestras vidas. Le contamos a Gabriel sobre el amor entre su madre y Rodrigo, sobre el embarazo, sobre la dolorosa decisión de darlo en adopción, sobre los 40 años de arrepentimiento. Le dijimos que no esperábamos nada de él, pero que queríamos que supiera que había sido amado desde el momento de su concepción. 3 días después, enviamos la carta certificada al Hospital General, dirigida al doctor Gabriel Mendoza. Y entonces esperamos. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. 6 días después de enviar la carta, recibimos una llamada de un número desconocido. Elena contestó con manos temblorosas y puso el altavoz. «Señora Elena Montes». La voz era masculina, profunda, controlada. «Habla Gabriel Mendoza». Elena se quedó sin aliento, incapaz de responder por un momento. Yo tomé su mano dándole fuerza. «Sí», logró decir finalmente. «Soy yo. Recibí su carta. Y la carta de Rodrigo Ochoa». Hubo una pausa. «Necesito verla». «A ambos. ¿Pueden reunirse conmigo mañana a las 3 de la tarde? Hay una cafetería cerca del hospital llamada El Refugio». «Sí, por supuesto. Estaremos ahí». «Bien, y señora Montes, traigan todo, todas las pruebas que tengan, porque necesito saber si esto es real o algún tipo de estafa elaborada». La línea se cortó. Elena y yo nos miramos, una mezcla de esperanza y terror en nuestros ojos.
Va a conocerme, susurró Elena. Después de 40 años voy a ver a mi hijo. Pero esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, mi teléfono sonó. Era Adriana. Tío, tenemos un problema. Grande. ¿Qué pasó? Ricardo Ochoa presentó una demanda. No solo está impugnando el testamento, está acusando a Elena de fraude, extorsión y manipulación de un anciano en sus últimos días. Afirma que Elena contactó a Rodrigo antes de su muerte. Lo convenció de cambiar su testamento y ahora está usando documentos falsificados para reclamar una herencia fraudulenta. Eso es absurdo. Elena nunca vio a Rodrigo después de 1985. Lo sé. Pero Ricardo tiene algo que nos complica. Dice que tiene un testigo que vio a Elena visitando a Rodrigo en el hospital 2 semanas antes de su muerte. Elena, quien había estado escuchando, palideció. Eso es imposible. Yo nunca... Espera, interrumpí recordando algo. Elena, ¿en qué hospital murió Rodrigo? No lo sé, nunca investigué los detalles. Adriana respondió. Hospital General, el mismo donde trabaja Gabriel. Las piezas comenzaron a encajar. Es una trampa. Ricardo está inventando testigos para desacreditar a Elena antes de que pueda conocer a Gabriel. Quiere que Gabriel piense que su madre biológica es una estafadora. Es peor que eso, dijo Adriana. El testigo es una enfermera del turno nocturno. Dice que vio a una mujer de 60 y tantos años, cabello castaño grisáceo, visitando a Rodrigo varias veces. La descripción coincide con Elena. Pero no era yo, insistió Elena. Lo juro. Te creo. Pero necesitamos probarlo. ¿Dónde estabas hace 6 meses? Específicamente las 2 semanas antes de la muerte de Rodrigo. Elena pensó. En abril, ¿verdad? Estaba... Oh, Dios. Estaba visitando a mi prima Lucía en Monterrey. Pasé 2 semanas con ella porque acababa de tener cirugía. ¿Puedes probarlo? Lucía puede confirmarlo, y probablemente haya registros de hotel, recibos. Consíguelos todos. Los necesitamos ahora. Al día siguiente, mientras Elena recopilaba evidencia de su coartada, yo decidí investigar por mi cuenta. Algo no cuadraba. Si Ricardo estaba tan seguro de ganar la batalla legal, ¿por qué fabricar testigos? ¿Por qué arriesgarse a cargos de perjurio? Llamé a Martín Ochoa directamente. Contestó al tercer timbre. Señor Montes. ¡Qué sorpresa! Necesitamos hablar solo nosotros dos, sin Ricardo. Hubo una pausa. ¿Por qué? Porque creo que estás siendo usado, y creo que no sabes cuán lejos está dispuesto a llegar Ricardo para proteger su herencia. No sé de qué habla. La enfermera testigo, la que supuestamente vio a Elena visitando a Rodrigo. ¿La conoces personalmente o Ricardo te dijo sobre ella? Silencio. Martín, eras hermano de Rodrigo. ¿Realmente crees que cambió su testamento porque una antigua amante lo manipuló? ¿O es posible que finalmente decidió hacer lo correcto por el hijo que abandonó? Rodrigo era complicado. Tenía remordimientos sobre muchas cosas. ¿Te habló sobre Gabriel? Otra pausa, más larga. Sí, en sus últimos meses hablaba de él constantemente. Decía que había cometido el peor error de su vida al abandonarlo, que quería enmendarlo. Entonces, sabes que el testamento fue decisión de Rodrigo. No manipulación de Elena. Pero Ricardo es mi sobrino, es familia. ¿Y Gabriel no lo es? Es hijo de tu hermano, Martín. Tiene tu sangre tanto como Ricardo. Escuché un suspiro profundo al otro lado de la línea. Reúnanse conmigo en mi oficina. Esta noche a las 8. Hay algo que necesito mostrarles. Cuando Elena y yo llegamos a la oficina de Martín esa noche, él no estaba solo. Había otro hombre con él, mayor, de unos 70 años, con bata blanca y estetoscopio colgando del cuello. Este es el doctor Ramírez, presentó Martín. Fue el médico tratante de Rodrigo en sus últimas semanas. El doctor nos saludó con gravedad. Señora Montes, señor Montes, Martín me contó sobre la situación, y hay algo que necesitan saber sobre la enfermera que supuestamente la vio visitando a Rodrigo. ¿Qué hay con ella? No existe. Revisé todos los turnos nocturnos de esas 2 semanas. Ninguna enfermera coincide con la descripción que Ricardo proporcionó. Y más importante, Rodrigo estaba en cuidados intensivos. Las visitas estaban estrictamente controladas. Solo familia inmediata permitida. Si Elena hubiera intentado visitarlo, habría registro. Entonces Ricardo mintió. No solo mintió,
dijo Martín sacando su teléfono. Fabricó evidencia, miren esto. Nos mostró mensajes de texto entre él y Ricardo. En ellos, Ricardo instruía a Martín sobre qué decir, cómo presionar a Elena, cómo usar las grabaciones para intimidarlos. Pero había un mensaje que destacaba. Si no se retiran voluntariamente, tendremos que eliminar el problema de otra manera. ¿Eliminar? Elena palideció. ¿Qué significa eso? Martín parecía enfermo. No estoy seguro, pero Ricardo ha estado actuando extraño, haciendo llamadas privadas, reuniéndose con gente que no conozco. El mensaje de Ricardo brillaba en la pantalla del teléfono de Martín como una amenaza silenciosa. Eliminar el problema de otra manera. Las palabras resonaban en mi cabeza, cada interpretación peor que la anterior. ¿Crees que Ricardo es capaz de hacernos daño físicamente?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable por Elena. Martín guardó su teléfono, su rostro marcado por la culpa. No lo sé. Pensé que solo estábamos protegiendo la herencia familiar, presión legal, tal vez un poco de intimidación, pero esto... señaló hacia el teléfono. Esto es diferente. Ricardo ha cambiado desde la muerte de Rodrigo. Está obsesionado con el dinero. El doctor Ramírez intervino. Hay algo más que deben saber. Rodrigo no murió de un simple ataque cardíaco. Solicité una autopsia más exhaustiva, porque algo no me pareció correcto. Los resultados mostraron niveles elevados de digoxina en su sistema, un medicamento cardíaco que en dosis altas puede provocar arritmias fatales. ¿Estás diciendo que lo asesinaron? Elena se aferró a mi brazo. Estoy diciendo que la cantidad de digoxina en su sistema no era consistente con su prescripción. Alguien pudo haber estado aumentando sus dosis deliberadamente durante semanas. Reporté mis sospechas, pero la familia, específicamente Ricardo, presionó para cerrar el caso rápidamente. Dijo que Rodrigo habría querido una cremación inmediata. Se llevó a cabo antes de que pudiera hacerse una investigación formal. Dios mío, susurré. Ricardo mató a su propio padre para prevenir que Gabriel reclamara la herencia. No tengo pruebas, advirtió el doctor. Los registros de la autopsia desaparecieron misteriosamente del archivo del hospital. Solo tengo mis notas personales. Pero sí, esa es mi sospecha. Martín se dejó caer en su silla, luciendo repentinamente viejo y cansado. Rodrigo era mi hermano. Si Ricardo lo mató, he estado ayudando a un asesino. Entonces ayúdanos ahora, dije firmemente. Testifica sobre los mensajes, sobre la evidencia fabricada, y ayúdanos a asegurarnos de que Gabriel esté a salvo. ¿Gabriel? Martín levantó la vista bruscamente. ¿Por qué estaría Gabriel en peligro? Porque si Ricardo fue capaz de matar a su padre por dinero, ¿qué crees que hará cuando Gabriel aparezca reclamando una herencia de 10 millones? Elena se puso de pie abruptamente. La reunión, mañana a las 3. Gabriel quiere vernos en esa cafetería. Sebastián, ¿y si Ricardo sabe? ¿Y si está planeando algo? ¿Cómo sabría Ricardo sobre la reunión?, preguntó Martín. Entonces lo entendí. Las cámaras. Todavía están funcionando, ¿verdad? En nuestro apartamento. Martín asintió lentamente. Sí, Ricardo insistió en mantenerlas activas. Dijo que necesitábamos monitorear sus acciones para el caso legal. Entonces, escuchó la llamada de Gabriel. ¿Sabe dónde y cuándo vamos a reunirnos? Me volví hacia Elena. Necesitamos advertir a Gabriel. Elena marcó el número de Gabriel inmediatamente, pero fue directo al buzón de voz. Intentó 3 veces más con el mismo resultado. No contesta, dijo, su voz quebrándose por el pánico. Llama al hospital, sugerí. Pregunta por él. Elena llamó al Hospital General. Después de ser transferida varias veces, finalmente habló con alguien del departamento de cardiología. El doctor Mendoza. No ha venido hoy. Llamó reportándose enfermo esta mañana. Muy inusual para él. Nunca falta al trabajo. Elena colgó, su rostro pálido. Algo está mal. Gabriel nunca falta. Oh, dijo el doctor Ramírez cuidadosamente. Tal vez está tomándose tiempo para procesar la noticia sobre su familia biológica. Es mucho para asimilar. Pero algo en mi instinto me decía que estaba mal. Necesitamos ir a su casa, ahora. No sabemos dónde vive, protestó Elena. Martín ya estaba buscando en su teléfono. Rodrigo tenía su dirección en los archivos del investigador, Colonia del Valle. No está lejos. 15 minutos después,
Los 4 estábamos en mi auto conduciendo hacia la dirección que Martín nos había dado. Era una casa modesta, en una calle tranquila, con un jardín bien cuidado y juguetes infantiles en el pórtico, evidencia de los nietos que Elena nunca había conocido. Toqué el timbre. Nada. Toqué de nuevo, más insistentemente. Finalmente, se abrió la puerta. Una mujer de unos 35 años nos miró con desconfianza y preocupación. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó. Mi nombre es Elena Montes. Soy la madre biológica de Gabriel. ¿Está él aquí? ¿Está bien? La expresión de la mujer, que asumí era la esposa de Gabriel, se transformó de desconfianza a algo cercano al miedo. No sé quién es usted realmente, pero necesita irse. Gabriel está internado en el hospital. Alguien lo atacó esta mañana cuando salía del gimnasio. Lo golpearon brutalmente y le dejaron una nota. Dios mío, Elena se tambaleó. La sostuve antes de que cayera. ¿Qué decía la nota? La esposa de Gabriel vaciló, luego dijo, decía, dile a tu madre biológica que se aleje, o la próxima vez te mataremos. La esposa de Gabriel, quien finalmente se presentó como Daniela, nos hizo pasar a la sala con reticencia. Sus manos temblaban mientras nos servía agua que nadie tocó. Los juguetes esparcidos por el suelo, las fotografías familiares en las paredes, todo recordatorio doloroso de la vida que Gabriel había construido y que ahora estaba en peligro por secretos del pasado. ¿Dónde está Gabriel ahora?, preguntó Elena, su voz quebrada. ¿En qué hospital? En el Hospital General, irónicamente. Donde trabaja. Tiene una costilla rota, contusión severa y conmoción cerebral. Los doctores dicen que tuvo suerte. Quien lo atacó sabía exactamente cómo lastimarlo sin matarlo, casi como una advertencia. Fue Ricardo, dije con certeza. Ricardo Ochoa. Gabriel mencionó ese nombre. Daniela negó con la cabeza. Gabriel no ha hablado mucho desde que recuperó la conciencia, pero antes del ataque había estado actuando extraño. Recibió esa carta de ustedes hace una semana y no ha sido el mismo desde entonces. Leyéndola una y otra vez, investigando en internet sobre Rodrigo Ochoa, haciendo llamadas a abogados. ¿Qué tipo de abogados?, preguntó Martín. Abogados de herencias. Estaba tratando de entender el testamento, sus derechos legales. Y entonces, hace 2 días, recibió otra llamada, de alguien que decía ser su hermano, alguien llamado Ricardo. Mi corazón se hundió. ¿Qué le dijo Ricardo? No lo sé exactamente. Gabriel tomó la llamada en privado. Pero cuando salió de su estudio estaba pálido. Me dijo que había un conflicto familiar, que gente estaba peleando por dinero y que necesitaba ser cuidadoso. Le dije que olvidara todo el asunto, que no necesitábamos dinero de herencia, que nuestra vida estaba bien como estaba. Daniela se limpió las lágrimas. Pero Gabriel dijo que no se trataba del dinero, se trataba de saber quién era realmente, de entender por qué su madre biológica lo había dado en adopción. Elena sollozó. Yo solo quería explicarle, decirle que lo amaba, que darlo en adopción fue la decisión más dolorosa de mi vida, pues ahora está en cuidados intensivos por culpa de esa decisión de hace 40 años, replicó Daniela con amargura. Personas de su pasado que él nunca conoció están tratando de matarlo por dinero que ni siquiera sabía que existía. El doctor Ramírez intervino gentilmente. Señora, su esposo es víctima aquí, pero también lo es Elena. Ambos están siendo atacados por alguien que no tiene escrúpulos. Necesitamos ir a la policía, dijo Martín. Ahora, con todo, los mensajes de Ricardo, las amenazas, el ataque a Gabriel. ¿Y decirles qué? Daniela se puso de pie. ¿Que sospechan que Ricardo Ochoa está detrás del ataque? ¿Sin pruebas? Ricardo es rico, poderoso. Sus abogados destruirán cualquier acusación. Mientras tanto, mi esposo sigue en peligro. Tenía razón, y todos lo sabíamos. Necesitábamos pruebas concretas, no solo sospechas. Hay una manera, dije lentamente, una idea formándose. Las cámaras en nuestro apartamento. Ricardo ha estado monitoreándolas, escuchando nuestras conversaciones. ¿Qué pasaría si le diéramos algo que escuchar? Algo que lo hiciera revelar sus verdaderas intenciones. ¿Qué tipo de algo?, preguntó Elena. Una trampa. Le hacemos creer que nos estamos rindiendo, que vamos a firmar la renuncia a la herencia y desaparecer. Pero insistimos en una reunión en persona para entregarle los documentos.
Una reunión donde tendremos nuestras propias grabaciones. Adriana, a quien había llamado en el camino y ahora entraba por la puerta, escuchó la última parte. Tío, eso es peligroso. Si Ricardo fue capaz de mandar golpear a Gabriel, por eso no iremos solos. Y no será en un lugar privado. Será en público, con testigos y con la policía alertada de antemano. La policía no hará nada sin evidencia, repitió Daniela. Entonces les daremos evidencia. Adriana, ¿puedes conseguir un permiso de grabación legal? ¿Algo que haga admisible cualquier confesión que Ricardo haga? Puedo intentarlo, pero llevará tiempo, y necesitaríamos cooperación de la Fiscalía. Yo puedo ayudar con eso, dijo el doctor Ramírez. Tengo contactos en la Fiscalía. Con mis sospechas sobre la muerte de Rodrigo y el ataque a Gabriel, puedo argumentar que hay suficiente para iniciar una investigación formal. Pasamos las siguientes 2 horas planeando cada detalle. Regresaríamos al apartamento y tendríamos una conversación privada, donde Elena expresaría su disposición a renunciar a la herencia a cambio de la seguridad de Gabriel. Mencionaríamos una reunión específica, mañana a las 6 de la tarde en un restaurante público del centro, donde supuestamente entregaríamos los documentos firmados. Si Ricardo estaba monitoreando las cámaras como sospechábamos, tomaría el anzuelo. Esa noche, Elena y yo actuamos nuestra escena para las cámaras ocultas. Fue extrañamente doloroso hablar en nuestra propia casa, sabiendo que estábamos siendo observados, que cada palabra estaba siendo analizada por alguien que nos deseaba mal. No puedo arriesgar la vida de Gabriel, dijo Elena con voz cansada, perfectamente convincente. Ni la tuya, Sebastián. El dinero no importa. Firmaré lo que Ricardo quiera. ¿Estás segura?, respondí, siguiendo el guión que habíamos preparado. Es la herencia de tu hijo. Rodrigo quería que Gabriel la tuviera. Rodrigo está muerto, y Gabriel casi lo está también. No vale la pena. Pausa dramática. Llamaré a Martín mañana. Les diré que nos reuniremos en el restaurante La Española a las 6. Firmaré la renuncia y esto terminará. Apagamos las luces y nos fuimos a la cama, pero ninguno de los dos durmió. Alrededor de las 2 de la mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje de Martín. Ricardo acaba de llamarme. Quiere confirmar la reunión de mañana. Mordió el anzuelo. El día siguiente pasó en una agonía de preparativos. Adriana consiguió la cooperación de la Fiscalía. El doctor Ramírez había presentado formalmente sus sospechas sobre la muerte de Rodrigo, y combinado con el ataque a Gabriel, había suficiente para justificar una operación de vigilancia. Oficiales de civil estarían posicionados en el restaurante. Elena llevaría un micrófono oculto, y teníamos órdenes de arresto listas para ejecutarse en el momento en que Ricardo se incriminara. A las 5:30 de la tarde, Elena y yo llegamos al restaurante La Española. Era un lugar elegante en el centro histórico, con techos altos, ventanas amplias y suficientes mesas para que los oficiales encubiertos se mezclaran sin ser obvios. Adriana ya estaba ahí, sentada en una mesa cerca de la salida, fingiendo leer documentos legales. Martín llegó a las 5:40, luciendo nervioso y culpable. Se sentó con nosotros evitando nuestros ojos. «No tenías que hacer esto», le dije en voz baja. «Ricardo es tu sobrino. Rodrigo era mi hermano. Y si Ricardo lo mató...» Martín tragó saliva. «No puedo proteger a un asesino, incluso si es familia». Ricardo llegó exactamente a las 6, acompañado de 2 hombres grandes con trajes que gritaban «seguridad privada» o algo peor. Se sentó frente a nosotros con una sonrisa confiada que me dio ganas de golpearlo. «Señora Montes, señor Montes, me alegra que hayan visto la razón. Solo queremos que esto termine», dijo Elena, su voz temblando genuinamente. «Que Gabriel esté a salvo. Gabriel estará perfectamente seguro una vez que firmen estos documentos». Ricardo sacó papeles de su maletín. «Una renuncia completa a cualquier reclamo sobre la herencia de mi padre. Y un acuerdo de no contactar a Gabriel Mendoza bajo ninguna circunstancia». «¿Y si no firmamos?», pregunté, provocándolo deliberadamente. «¿Enviarás a tus matones a golpearnos también? ¿Como hiciste con Gabriel?». La sonrisa de Ricardo vaciló por un segundo. «No sé de qué habla». «No, Gabriel fue atacado ayer, brutalmente golpeado, y le dejaron una nota advirtiéndole que se alejara de su madre biológica. ¿Vas a decirme que eso fue coincidencia? El mundo es un lugar peligroso».
especialmente para gente que mete la nariz donde no debe. Ricardo se inclinó hacia adelante, su voz bajando. Pero puedo asegurarles que si firman estos papeles y desaparecen, no habrá más incidentes desafortunados. ¿Incidentes como el que mató a tu padre?, intervino Martín repentinamente, su voz temblando de emoción. Aumentaste sus dosis de digoxina durante semanas, ¿verdad? El doctor Ramírez sospechó, pero tú te aseguraste de cremar el cuerpo antes de que pudiera probarlo. Ricardo se puso rígido. Cuidado con tus acusaciones, tío. Mi padre murió de un ataque cardíaco. Tenía 72 años y problemas de salud. Tenía 72 años y estaba a punto de cambiar su testamento para beneficiar a un hijo que tú ni siquiera sabías que existía, presionó Martín. ¿Cuánto tiempo llevabas planeándolo? ¿Descubriste el testamento antes o después de matarlo? Esto es ridículo. Ricardo hizo un gesto a sus guardaespaldas para que se pusieran de pie. No tengo que escuchar estas acusaciones infundadas. ¿Infundadas? Elena sacó su teléfono y tocó la pantalla. La voz del doctor Ramírez llenó el aire, describiendo los niveles anormales de digoxina, sus sospechas sobre el envenenamiento, cómo Ricardo había presionado para una cremación rápida. El rostro de Ricardo se puso rojo. Eso no prueba nada, y no es admisible en corte. Tal vez no, dije, pero esto sí lo es. Señalé a Adriana, quien ahora estaba de pie junto con 6 oficiales de policía uniformados que habían estado mezclados entre los otros comensales. Has estado siendo grabado durante toda esta conversación, Ricardo. Acabas de amenazarnos con incidentes desafortunados si no firmábamos. Y cuando Martín te acusó de matar a tu padre, no lo negaste. Solo dijiste que las acusaciones eran infundadas y que no había pruebas. Esa no es la reacción de un hombre inocente. También tenemos los mensajes de texto, añadió Adriana acercándose con los oficiales. Los mensajes donde le instruiste a Martín cómo intimidarnos, donde mencionaste eliminar el problema de otra manera, y tenemos testigos que te conectan con los hombres que atacaron a Gabriel Mendoza. Uno de los guardaespaldas de Ricardo intentó moverse, pero inmediatamente fue rodeado por oficiales. El otro levantó las manos en rendición. Ricardo Ochoa, dijo el oficial al mando, está bajo arresto por sospecha de asesinato de Rodrigo Ochoa, intento de asesinato de Gabriel Mendoza, extorsión y amenazas criminales. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras leían sus derechos a Ricardo, vi su expresión transformarse de confianza a incredulidad a furia pura. Esto no ha terminado, gritó mientras lo esposaban. Tengo abogados, tengo dinero, voy a destruirlos a todos. Tu dinero no te va a ayudar esta vez, dijo Martín tranquilamente. Maté a mi propio hermano por avaricia. Eso es algo que ninguna cantidad de dinero puede borrar. Cuando se llevaron a Ricardo, el restaurante estalló en murmullos. Los otros comensales, que habían sido testigos involuntarios de todo el drama, miraban con ojos grandes. El gerente del restaurante parecía a punto de desmayarse. Elena se derrumbó contra mí, llorando de alivio y agotamiento. ¿Se acabó? ¿Realmente se acabó? Casi, dije suavemente. Todavía hay alguien a quien necesitas ver. Adriana se acercó, su expresión profesional suavizada por algo que parecía esperanza. Gabriel salió del hospital esta tarde. Está en casa. Daniela llamó hace una hora. Gabriel quiere conocerte, tía Elena. Quiere conocer a su madre biológica. El viaje a la casa de Gabriel fue el más largo de mi vida, aunque solo tomó 20 minutos. Elena no dijo ni una palabra durante todo el camino, simplemente miraba por la ventana con las manos entrelazadas en su regazo, apretándolas tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. 40 años de dolor, arrepentimiento y anhelo estaban a punto de culminar en un encuentro que podría salir de innumerables maneras, y ambos lo sabíamos. Adriana nos había ofrecido acompañarnos, pero Elena había declinado. Esto es algo que necesito hacer sola. Bueno, con Sebastián, había dicho, tomando mi mano. Después de todo lo que habíamos pasado juntos, las mentiras descubiertas, los secretos revelados, la traición y el peligro, todavía me necesitaba a su lado, y yo estaría ahí. Cuando llegamos a la casa en la colonia del Valle, las luces estaban encendidas. A través de las ventanas podía ver sombras moviéndose. Una familia.
La familia que Gabriel había construido sin conocer nunca a su madre biológica. Una vida completa que ahora estaba a punto de ser tocada por el pasado de maneras que nadie podría haber anticipado. Daniela abrió la puerta antes de que pudiéramos tocar el timbre. Sus ojos todavía mostraban desconfianza, pero había algo más ahora. Una resignación cansada, quizás, o la aceptación de que esto era inevitable. «Está en la sala», dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarnos pasar. «Los niños están con mi madre esta noche. Pensé que sería mejor tener esta conversación en privado». La sala era acogedora, llena de fotografías familiares, dibujos infantiles pegados en el refrigerador visible desde la entrada, una vida construida con amor y cuidado. Y en el sofá, con un vendaje visible en su sien y moviéndose con la rigidez de alguien con costillas rotas, estaba Gabriel. Era la primera vez que Elena lo veía desde que tenía 3 días de vida. Y la semejanza con Rodrigo era innegable. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula fuerte, el mismo cabello negro aunque salpicado de gris en las sienes. Pero había algo de Elena también en la forma de su nariz, en la curva de sus labios. Gabriel se puso de pie lentamente cuando entramos, haciendo una mueca de dolor por el esfuerzo. Elena se detuvo en la entrada, congelada, sus ojos llenándose de lágrimas. «Gabriel», susurró. «Dios mío, eres tan parecido a Rodrigo Ochoa», terminó Gabriel, su voz neutra, imposible de leer. «Sí, me di cuenta cuando vi las fotografías en la carpeta que me enviaron. El hombre cuya sangre corre por mis venas pero que nunca conocí. Lo siento». Elena se quebró. «Siento tanto haberte dado en adopción. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para criarte sola. Siento que hayas sido atacado por culpa de decisiones que tomé hace 40 años». Gabriel estudió a Elena por un largo momento. «Siéntense», dijo finalmente, señalando las sillas opuestas al sofá. «Creo que todos necesitamos hablar, realmente hablar». Nos sentamos. Daniela trajo café que nadie tocó. El silencio se extendió, pesado con 4 décadas de palabras no dichas. «Leí su carta», comenzó Gabriel, «varias veces, y leí la carta que Rodrigo me dejó. Cartas de 2 extraños explicando que soy producto de una aventura, que fui entregado como problema inconveniente, que mi existencia fue un secreto vergonzoso durante 40 años. «No fue así», protestó Elena. «Tú no eras un problema inconveniente. Eras un bebé que amaba pero que no podía darle lo que merecías. Tenía 22 años, sin dinero, sin familia, sin apoyo. Rodrigo me ofreció una elección imposible, abortar o dar a luz y entregarte a una familia que pudiera darte todo lo que yo no podía. ¿Y nunca consideraste quedarte conmigo? ¿Luchar por mí? Todos los días, cada día desde que te entregué, me he preguntado si tomé la decisión correcta. Pero mira la vida que tuviste, Gabriel. Los Mendoza te dieron amor, educación, oportunidades. Te convertiste en doctor, salvando vidas. Tienes una esposa hermosa, hijos. ¿Yo podría haberte dado eso a los 22, sola, sin recursos? No lo sé», respondió Gabriel. «Nunca lo sabremos, porque tomaste esa decisión por mí, y luego te casaste con este hombre», señaló hacia mí, «y nunca le dijiste sobre mi existencia. Construiste toda una vida sobre la mentira de que no podías tener hijos. Lo sé, y no tengo excusa para eso. Le mentí a Sebastián, les mentí a todos, porque era más fácil que enfrentar lo que había hecho». Me incliné hacia adelante. «Gabriel, sé que no me conoces y que no tienes razón para confiar en mí, pero necesito que entiendas algo. Cuando descubrí sobre ti hace 2 semanas, mi primer instinto fue sentirme traicionado. Elena me había mentido durante 38 años, pero luego vi su dolor, vi cómo el arrepentimiento la había perseguido cada día, y me di cuenta de que ella también era víctima en esta historia». «¿Víctima?». Gabriel se rió amargamente. «La mujer que me abandonó es la víctima. Víctima de un hombre poderoso que la usó y luego la descartó cuando se volvió inconveniente. Víctima de un sistema que no daba opciones reales a mujeres jóvenes en su situación. Sí, tomó decisiones que lastimaron gente. Te lastimaron a ti, me lastimaron a mí, pero no las tomó con malicia. Las tomó desde un lugar de desesperación y miedo». Gabriel guardó silencio por largo rato. Daniela se sentó junto a él,
tomando su mano. Finalmente, ella habló. Gabriel ha estado luchando con esto desde que recibió su carta, dijo suavemente. Parte de él está furioso, parte de él está dolido, pero hay otra parte, la parte que es doctor, que ve a familias en crisis todos los días, que entiende que las situaciones humanas raramente son simples. Los Mendoza fueron buenos padres, dijo Gabriel. Me amaron incondicionalmente. Nunca me hicieron sentir que era adoptado, que era diferente. Y cuando les dije hace años que quería encontrar a mis padres biológicos, me apoyaron. Incluso contrataron investigadores, pero todos los registros estaban sellados. No había forma de rastrear. Porque Rodrigo se aseguró de eso, dije. Usó su poder y dinero para mantener todo oculto. No para protegerte, sino para proteger su propia reputación. Lo sé. Y eso es lo que más me molesta. No que Elena me diera en adopción. Puedo entender eso racionalmente. Pero que Rodrigo, este hombre que era mi padre, me observara durante décadas desde las sombras, sin nunca acercarse, sin darme la opción de conocerlo. Y luego solo cuando estaba muriendo, decidió que de repente le importaba, que quería hacer las cosas bien dejándome dinero en un testamento. El testamento no era solo sobre dinero, intervino Martín, quien había entrado silenciosamente durante la conversación. Conocía a mi hermano. Era complicado, egoísta en muchas formas, pero el arrepentimiento que mostró en sus últimos meses era real. El testamento era su forma de admitir su error, de reconocerte públicamente como su hijo. Un reconocimiento que casi me cuesta la vida, respondió Gabriel secamente, tocando el vendaje en su cabeza. Ricardo me golpeó. Bueno, mandó que me golpearan, porque Rodrigo finalmente decidió hacer lo correcto. Ricardo está bajo arresto, dije. Enfrentará cargos por el ataque contra ti. Y probablemente por el asesinato de Rodrigo también, si el doctor Ramírez puede probar el envenenamiento. Dinero, murmuró Gabriel. Todo esto, el abandono, los secretos, la violencia, todo por dinero. ¿Saben qué? No quiero la herencia de Rodrigo. No quiero ni un peso de ese dinero manchado de sangre. Gabriel, comenzó Elena. No, es sangre sucia. Me la ofrecieron para comprar su culpa, para que perdonara décadas de abandono, solo porque ahora soy conveniente, ahora que estoy adulto y exitoso y no soy un problema que resolver. Daniela apretó su mano. Cariño, hay otra forma de verlo. Podrías tomar ese dinero y usarlo para algo bueno, algo que honre la vida que podrías haber tenido, que ayude a otros en situaciones similares. Gabriel la miró. Podía ver el amor entre ellos, la partnership que habían construido. Daniela era su ancla, su voz de razón. ¿Qué sugieres?, preguntó. Una fundación, para madres jóvenes en crisis, para apoyar adopciones éticas, para ayudar a hijos adoptados a encontrar sus orígenes biológicos, si lo desean. Convierte el dinero sucio de Rodrigo en algo que realmente ayude a gente. Elena se iluminó. Eso sería hermoso. Gabriel, podrías ayudar a mujeres como yo, que enfrentan decisiones imposibles. Y podrías ayudar a niños como tú, que merecen conocer sus historias. ¿Y tú qué obtienes de esto? Gabriel miró a Elena directamente. ¿Expiación? ¿Perdón? ¿Una relación de madre e hijo que nunca tuvimos? Solo quiero que estés bien, respondió Elena, las lágrimas corriendo libremente ahora. Que seas feliz, que sepas que fuiste amado desde el momento en que supe que existías. No espero que me llames mamá. No espero un lugar en tu vida, solo necesitaba que supieras la verdad. Gabriel se puso de pie lentamente, haciendo muecas de dolor. Caminó hacia Elena, quien se encogió ligeramente, como si esperara que la rechazara físicamente. En cambio, extendió su mano. Mi nombre es Gabriel Mendoza, dijo formalmente. Cardiólogo, esposo de Daniela, padre de 2 hijos, y al parecer, también soy hijo biológico de Elena Ruiz y Rodrigo Ochoa. Encantado de conocerte. Elena. Elena tomó su mano con ambas suyas, sollozando. Encantada de conocerte, Gabriel. No puedo prometerte una relación instantánea, continuó Gabriel, su voz más suave ahora. No puedo simplemente borrar 40 años y pretender que eres mi madre. Los Mendoza son mis padres en todas las formas que importan. Pero, hizo una pausa,
pero también entiendo que las situaciones humanas son complicadas, que la gente toma decisiones en momentos de desesperación que luego lamentan por siempre. Y quizás podemos empezar de nuevo. No como madre e hijo, sino como dos personas que comparten historia y que están tratando de entender cómo encajarnos en las vidas del otro. Eso es todo lo que podría pedir, susurró Elena. Daniela se puso de pie. ¿Por qué no nos sentamos todos y realmente hablamos? Cuéntanos sobre tu vida, Elena, sobre Sebastián, sobre cómo llegaste a ser quien eres. Y nosotros te contaremos sobre Gabriel, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. No podemos cambiar el pasado, pero tal vez podemos construir algo nuevo en el presente. Pasamos las siguientes 4 horas en esa sala. Elena contó su historia, la infancia en orfanatos que no había sido completamente inventada, solo exagerada. Sus padres habían muerto cuando tenía 15, dejándola efectivamente sola. Conocer a Rodrigo a los 20 había parecido un cuento de hadas, hasta que se convirtió en pesadilla. Gabriel compartió su vida también. Los Mendoza, que lo habían adoptado como bebé y le habían dado todo el amor del mundo. Su decisión de estudiar medicina inspirada por un doctor que salvó la vida de su padre adoptivo. Su encuentro con Daniela en la residencia médica. El nacimiento de sus 2 hijos, Diego de 8 años y Sofía de 5. Tienen una abuela biológica ahora, dijo Daniela en algún momento mirando a Elena. Si quieres conocerlos, eventualmente. Cuando Gabriel esté listo. Elena lloró de nuevo, pero estas eran lágrimas diferentes, lágrimas de esperanza. Cerca de la medianoche, Martín, quien se había quedado silenciosamente todo el tiempo, finalmente habló. Rodrigo cometió muchos errores. Yo también, al ayudar a Ricardo inicialmente, pero hay algo que puedo hacer para enmendarlo. Sacó documentos de su maletín. Como único hermano sobreviviente de Rodrigo y ejecutor secundario de su patrimonio, tengo cierta autoridad. Ricardo será procesado. Sus derechos de herencia serán revocados por sus crímenes. Eso significa que la herencia completa de Rodrigo, no solo los 10 millones designados para Gabriel, sino todo, pasará a Gabriel como único hijo biológico reconocido. No quiero... comenzó Gabriel. Escúchame. Estamos hablando de aproximadamente 45 millones de pesos. La casa de Rodrigo, inversiones, negocios, es una fortuna. Y tienes razón, está manchada. Pero Daniela también tiene razón. Puedes convertirla en algo bueno. La Fundación Gabriel Mendoza para Adopción Ética y Reunificación Familiar. Puedes hacer más bien con ese dinero del que Rodrigo jamás hizo. Gabriel miró a Daniela, quien asintió. Está bien, dijo finalmente. Pero con condiciones. Elena es cofundadora. Esta fundación se construye en su historia tanto como en la mía, y parte de los fondos van a buscar justicia para casos como el de Rodrigo, hombres poderosos que abandonan hijos y luego intentan comprar perdón. Trato hecho, dijo Martín extendiendo su mano. Cuando Elena y yo finalmente salimos de esa casa a las 2 de la mañana, el mundo parecía diferente. No arreglado, nunca podríamos arreglar 40 años de dolor, pero diferente, lleno de posibilidad donde antes solo había arrepentimiento. Si llegaste hasta aquí, hasta estas palabras finales, gracias por acompañarme en este viaje a través de secretos familiares, cámaras ocultas y la búsqueda desesperada de verdad antes de que fuera demasiado tarde. La historia de Sebastián y Elena nos muestra que las familias son complicadas, que la gente guarda secretos por razones que parecen válidas en el momento, y que a veces descubrir la verdad, aunque aterradora, es el único camino hacia la sanación genuina. Ahora te pido 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal. Presiona ese botón rojo. Me ayudas a seguir creando estas historias complejas sobre relaciones humanas, secretos familiares y cómo navegamos las situaciones más difíciles de la vida. Segundo, dale like a este video. Cada like me dice que la historia de Sebastián resonó contigo, que te mantuvo enganchado desde la llamada de Martín sobre la cámara oculta hasta la redención final en la fundación. Tercero, comenta aquí abajo, ¿desde qué ciudad nos ves? Escribe, saludos desde tu ciudad. ¿Qué te pareció el giro de Gabriel y la herencia? ¿Lo esperabas? ¿Habrías perdonado a Elena si fueras Sebastián? Nota importante, esta es una historia completamente ficticia
creada exclusivamente con fines de entretenimiento. Los personajes, situaciones y eventos son producto de la imaginación y no representan personas o hechos reales. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Esta narrativa fue diseñada para explorar temas de secretos familiares, adopción, herencias y redención de manera dramática y ficticia. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.